Perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, pues primero saludar a todos los presentes, hacer llegar un cordial saludo desde la ciudad de Potosí, Bolivia. A mi investigación yo la he denominado la relación entre motivación y atención en estudiantes de ingeniería civil de la Universidad Privada Domingo Sabio. Em, Desde esa perspectiva, yo quiero enfatizar en lo siguiente. Resulta que muchas de las actividades que nosotros realizamos día con día tienen por detrás un motor que hace que nosotros continuemos con esas actividades. Sin embargo, surge una pregunta ante esto, ¿no? Y es, ¿qué es lo que hace que no perdamos el interés en lo que hacemos a largo plazo? Y a raíz de esta pregunta es que a mí me ha surgido el interés de investigar la relación entre la atención y la motivación. ¿Por qué? Porque trabajando con los estudiantes uno se percata de que a veces los estudiantes suelen darle mayor prioridad a algunos conocimientos cuando se sienten motivados por estos. Pero básicamente lo que yo quería era investigar si es que hay esta relación o tal vez no la hay. Sánchez y Maldonado, hacia el año 2023, mencionan que creer que el aprendizaje solo depende de la inteligencia del estudiante ha pasado a la historia. Hoy en día se considera que la motivación y la atención influyen en el proceso de asimilación del conocimiento. Desde esta perspectiva, lo que se ha pretendido con esta investigación es indagar sobre la posible relación entre la atención y la motivación en estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la UPDS. Pero ¿por qué específicamente esa carrera? Porque resulta que la carrera de Ingeniería Civil es una carrera que requiere de mucha creatividad, de mucha atención, de mucha concentración, y es por eso que me he centrado específicamente en esa población. A nivel metodológico, en lo que me he centrado es que mi investigación tiene un enfoque mixto. Desde esta perspectiva, lo cualitativo viene por el lado de conocer un poquito más el fenómeno como tal, la relación entre la atención y la motivación, y lo cuantitativo viene por el lado de conocer los niveles de atención y motivación que se pueden estar produciendo entre los estudiantes de la carrera de ingeniería civil. Es decir, conocer si sus niveles son altos, son medios, son bajos a nivel de atención y en cuanto a motivación, qué, qué niveles de motivación tienen, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el método que yo he utilizado es de carácter empírico y me valido de dos instrumentos. El primer instrumento recibe el nombre de test Toulouse-Pierron revisado o test TPR, que es un test psicológico psicométrico que sirve para evaluar las habilidades perceptivas y atencionales de los estudiantes a través de dos índices, el IGAP o el índice global de atención y percepción y el ISI o índice de control de impulsividad. Resulta que para que nosotros podamos evaluar qué tanto o cuáles son los niveles de atención y percepción en los estudiantes, no es suficiente conocer si sus niveles de atención son altos o bajos. También es importante saber hasta qué punto controlan o no la impulsividad. ¿Por qué? Porque los estudiantes que mejor controlan la impulsividad, entonces no reaccionan de forma demasiado acelerada ante los estímulos que se les presentan y entonces pueden focalizar la atención en algo en específico por más tiempo. Pero también yo he hecho uso de otro instrumento, es una escala de motivación académica que consta de 28 ítems y pretende evaluar los niveles de motivación desde tres indicadores: a motivación, motivación intrínseca y motivación extrínseca. En ese sentido, la población seleccionada se ha obtenido a través de un muestreo no probabilístico de muestras homogéneas, que recibe en realidad este denominativo porque yo me he centrado particularmente en estudiantes de la carrera de ingeniería civil de séptimo a décimo semestre, porque poseen las mismas características entre ellos, es decir, que la mayoría de estos estudiantes se encuentran en un grado de la carrera donde ya están realizando prácticas y más o menos tienen esa característica, todos estos estudiantes. He podido tener acceso a 31 estudiantes para poder evaluarlos a cada uno y los instrumentos aplicados
se han realizado en las fechas 22, 23 y 29 de noviembre de la pasada gestión. Desde esta perspectiva, los resultados obtenidos para mí han sido los siguientes. El manual TPR establece que el índice global de atención y percepción, o IGAP, es una medida del rendimiento en la tarea con el total de errores y omisiones. El manual TPR establece que los puntajes obtenidos del IGAP permiten obtener tres tipos de puntuaciones: niveles altos, niveles medios y bajos. El test TPR me ha botado los siguientes resultados. He podido obtener los resultados de que alrededor del 45% de los estudiantes presentan niveles de atención y percepción bajos y el 42% niveles de atención medios y el 13% niveles altos. Más o menos esto me da un panorama de que alrededor de la mitad de los evaluados tienen niveles de atención y percepción bajos y la otra mitad, más o menos aproximadamente, niveles entre medios y altos. Pero esto, ¿qué me permite evidenciar? Me permite evidenciar que alrededor de la mitad de estos evaluados pueden mantener la atención durante largos periodos de tiempo, pueden concentrarse fácilmente, pueden resistir la fatiga por periodos como les decía, periodos largos de tiempo y captar los estímulos visuales con bastante rapidez. Pero la otra mitad de los estudiantes no pueden hacer este tipo de acciones, ¿no? No pueden mantener su atención por largos periodos de tiempo, les cuesta concentrarse o percibir estímulos visuales con rapidez. Eso con respecto a los resultados del IGAP o del Índice Global de Atención y Percepción. Pero ¿qué resultados hemos obtenido del ISI o Índice de Control de Impulsividad? Se han obtenido los siguientes resultados en los que el 68% de los estudiantes presentan niveles medios de índice de control de impulsividad. El test del TPR, de este test Toulouse-Piron revisado, establece que para el índice de control de impulsividad solo hay dos niveles, niveles medios y niveles bajos. 68% de los estudiantes poseen un control de impulsos medio y solo el 32% un control de impulsos bajos. Esto me permite evidenciar que alrededor del 68%, es decir, mucho más del 50% de los estudiantes, son capaces de ejecutar las tareas de manera reflexiva, sin muchos errores, pensando bien antes de realizar alguna actividad. Pero el 32% son personas impulsivas, poco reflexivas, que hace que por apurarse a realizar alguna tarea cometan muchos errores. Y eso afecta también los niveles de atención, porque uno puede estar atendiendo algo, pero cuando empieza a desesperarse, a entrar, a ponerse nerviosos y demás, entonces todo lo que estábamos haciendo muy concentrados, perdemos la concentración por ponernos nerviosos y cometemos errores, errores, errores. Entonces, esto también puede afectar los niveles de atención que tenemos para cuando ejecutamos alguna tarea. Hasta acá puedo evidenciar de que los estudiantes, la mitad de ellos tienen buenos niveles de atención, la otra mitad no, y la mayoría de ellos controlan bien sus impulsos. Pero, ¿qué ha pasado cuando yo he investigado o cuando yo he sacado los resultados sobre la escala de motivación académica? Recordemos que lo que yo quiero investigar, en este caso lo que yo quería investigar, era si había una relación entre atención y motivación o no había tal. Entonces, para estructurar los resultados de la escala de motivación académica, debo hacer hincapié en esta categoría de clasificación y valores propio de la escala, donde se establece que los niveles son bajos cuando se obtiene una puntuación de 4 a 7, muy poco de 8 a 11, poco de 12 a 15, medio de 16 a 20, bastante de 21 a 24 y mucho de 25 a 28. Quisiera que que recordemos específicamente estos puntajes, medio, bastante y mucho, puesto que esta escala se divide, como había mencionado anteriormente, en tres grandes indicadores: a motivación, motivación intrínseca y motivación extrínseca. Los resultados del indicador a motivación establecen que la mayoría de los estudiantes, es decir, más del 50% de los evaluados,
no presentan niveles altos de amotivación. ¿Y amotivación qué es? Bueno, amotivación es igual a desmotivación. Son personas que están poco motivadas, que en este caso no es, no están desmotivadas. La mayoría de los estudiantes están muy motivados, presenten baja motivación. Y cuando veíamos los indicadores de motivación extrínseca, antes de ahondar en este cuadro, a mí me gustaría un poquito explicar qué es la motivación extrínseca. Resulta que Herzberg en 1959, citado en Bello y Bustamante en el 2019, refieren que existen factores del medio ambiente que se asocian con la satisfacción o la insatisfacción, algo que puede permitir comprender las condiciones en las que las personas se desenvuelven en sus labores. Es decir, que la motivación extrínseca es aquella que está condicionada netamente por aquellos factores que van a influenciar en la persona. Todo lo que me motiva a hacer lo que hago, pero que viene de afuera. Dentro de este Dentro de este indicador de motivación extrínseca existen tres microindicadores. Uno es la regulación externa, otro la regulación introyectada y otro la regulación identificada. Podemos observar en el cuadro que más del 70% de los estudiantes en realidad han considerado de que hay motivaciones, que su motivación extrínseca está entre bastante y mucho. Es decir, que ellos se sienten motivados por obtener logros, por obtener profesionalmente. Entonces, los factores externos que les rodean son un gran aliciente para ellos. Entonces, están muy motivados extrínsecamente. ¿Y qué pasa con el último indicador, el indicador de motivación intrínseca? En este indicador de motivación intrínseca se han obtenido resultados un tanto similares. ¿Pero qué es la motivación intrínseca? Bueno, Peckrum en 1992 y Condry en 1978, citados ambos en Anaya Durant y Anaya Huertas en 2010, mencionan que es aquella que procede del propio sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para autorreforzarse. Es cuando se disfruta de hacer alguna tarea. Entonces, en ese sentido, este indicador de motivación intrínseca tiene tres microindicadores: motivación por el conocimiento, motivación por el logro y motivación por experiencias estimulantes. Como podemos observar en el gráfico, más del 60% de los evaluados consideran de que existe una motivación interna que hace que ellos estudien la carrera que estudien. Es decir, que a ellos les gusta aprender cosas nuevas, ellos quieren acercarse a sus metas, a ellos les gustaría tener experiencias estimulantes a partir de la carrera que están estudiando. En ese sentido, y hasta acá, yo puedo mencionar que los niveles de motivación de los estudiantes evaluados son entre bastante y mucho. Y los niveles de atención, bueno, a mitades. La mitad de los estudiantes poseen niveles de atención y percepción entre medios y altos y la otra mitad niveles bajos. Es a partir de ello que las conclusiones a las que yo he llegado es que los hallazgos reflejan que la relación entre motivación y atención no es sustancialmente considerable, puesto que de los 31 estudiantes evaluados, más del 50% presentan niveles motivacionales extrínsecos e intrínsecos, entre bastante y mucho, pero los índices globales de atención y percepción nos muestran que el 55% presenta niveles atencionales y perceptivos entre alto y medio y el 45% bajos. Entonces, esto demuestra de que los estudiantes pueden estar muy motivados, pero su capacidad de ejecutar tareas por largos periodos de tiempo, es decir, focalizar su atención en algo por largos periodos de tiempo sin agotarse, no necesariamente es óptima. Y la mayoría de ellos no poseen una falta de control de impulsos. Ellos sí pueden en realidad controlar sus impulsos, esto no afecta sus niveles de atención, lo único que está pasando acá es que hay una escasa predisposición para estar atentos por largos periodos de tiempo. Pero yo quiero concluir con esto, no sin antes mencionar de que esta investigación, las limitaciones que presenta, es el tipo de población que se ha utilizado. Para poder generalizar los resultados, en realidad habría que ampliarse la investigación y hacer una evaluación, uno, con más estudiantes y a otras carreras también hacer la misma evaluación.
Entonces, desde esa perspectiva, yo agradezco muchísimo a la revista Vitalia y por supuesto a la Universidad Privada Domingo Sabio por darme este espacio.